Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, conciudadanas, bienvenidos todos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su radio Caracas Radio 750 en el dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, les damos la fraternal bienvenida a nombre del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixar Calla, en la producción de este espacio Kenger Jaramillo, en los controles Ignacio Muñoz y acá acompañándoles hasta las 5 de la tarde, Daniel Lare, quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos a través de nuestra cuenta en Periscope, @RCR750, @RCR750 es nuestra cuenta, nuestro punto de contacto a través de Periscope. En diferido nos escuchan en lacavilla.com y en nuestro canal de YouTube. Pueden ingresar a YouTube y allí escriben Radio Caracas Radio y tienen todos los programas en diferido para disfrutarlos cuando gusten. Voy a leer unos servicios públicos antes de iniciar el programa. Tengo una nota del señor Sergio Ismael Bello. Dice, tengo extraviado, pero bueno, no dice el sitio, un manojo de llaves de carro, puertas, casa y además de todas las rejas. Pero Sergio, si no me dice el sitio es difícil. Yo voy a leer el servicio público, pero bueno. Número telefónico 416-701-9585. Me imagino que sí lo habrá dicho, pero no lo apuntaron acá, lamentablemente. 0416-701-9585. No sé si es por acá cerca de la emisora, en El Paraíso. De igual modo, una solicitud de valsartán con diurético, es decir, con este largo componente que siempre puede surgir como un trabalenguas, hidroclorotiazida, en la presentación de 160 miligramos por 12.5 para Patricia Altuve. Valsartán de 160 por 12.5 para Patricia Altuve. Si puede ayudarla, por favor comuníquese al 0426-510-2433, 0426-510-2433. Miren, una cosa que yo no comenté ayer y que se me pasó, que quisiera aludir tangencialmente en el inicio de este programa, tiene que ver además con un mensaje que nos envió un oyente al principio de esta semana, ¿no? Que decía que, bueno, que ya RCR y que este programa y sus conductores, o en este caso su conductor, porque Daniel, como ustedes saben, tiene algunas semanas que no sale en vivo, un par de semanas que no ha estado al aire en vivo, ya aparecían Globovisión, porque aquí el tema de Oscar Pérez supuestamente se había manejado muy tibiamente, que no se había reseñado completamente toda la información, de que los comentarios eran suavecitos, que esto y que lo otro. Yo en primer lugar no sabía si ese oyente quería que yo me plantara aquí con una bandera del Partido Liberal, o no sé, del siglo XIX, una bandera de guerra-muerte, para que me vieran a través de rcr.tv, si quería que yo empuñara un fusil aquí frente a las cámaras de rcr.tv. O sea, no sé qué es lo que él considera blandito o lo que él considera arrojado, ¿no? En este caso. Pero qué cosa que pasa la semana, y por cierto, por el caso de Oscar Pérez, terminó siendo despedida de Globovisión nuestra colega periodista Alba Cecilia Mujica. Y yo veía luego, porque yo no vi eso en vivo, no vi qué fue lo que ocurrió, luego recapitulando a ver qué era lo que había ocurrido, veo el comentario, ¿no?, de Alba Cecilia, que era un comentario normal, pues. Estaba diciendo, mira, pasó esto y me parece muy malo, me parece que las ejecutorias del gobierno no eran cónsonas con
con el respeto a los derechos humanos y todo lo demás. Una cosa además de menos de un minuto, 30 segundos, un comentario rápido, en su legítimo derecho a decir cualquier cosa. Bueno, y ahí ustedes vieron cómo la bypasearon, ¿no? Como dice uno en criollo. Le dieron 40 y para la cola, la sacaron del canal. Tenía 17 años, entiendo, en ese canal. Y cuando yo hago los contrastes, justo es decirlo, yo digo, bueno, imagínense todo lo que uno no dice y lo que deja de decir en Radio Caracas Radio, sin que aquí haya ningún tipo de presiones, sin que aquí haya ningún tipo de condicionamiento, ¿no? Y frente a esas cosas, yo creo, frente a lo ocurrido el día de ayer, con el caso de Alba Cecilia Mujica, yo creo que tenemos que valorar cada vez más los espacios que aún quedan para que la gente, tanto la que hace los programas de opinión y de información detrás de un micrófono, como la que llama a través de una línea telefónica, o como la que se comunica a través del sistema Dilo, o la que nos envía un tweet a través de nuestras cuentas en redes sociales, bueno, valore esos espacios. Porque si esas son las pocas cosas que le van quedando a uno en esta Venezuela cada vez más maltrecha, y mucho más maltrecha cada vez en términos informativos, bueno, ¿qué no será si esa Venezuela termina teniendo un escenario mediático regido por plantas televisivas y emisoras de radio de este tipo? Digo, no como Radio Caracas, sino como otras. Entonces eso para quienes piensan o para quienes dicen este tipo de cosas, ¿no? Que mire cómo actúan unos canales y mire cómo actúan unas emisoras y mire cómo actúan otras. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Hay una cosa que me sorprendió el día de hoy, es que veo una fotografía de el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el inefable doctor Michael Moreno, que se tomó una foto en la entrada de la Corte Penal Internacional. Y leo el tuit que él adjunta con la fotografía y dice así: me encuentro en la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya, en la apertura del año judicial, atendiendo una invitación de su presidenta, la doctora Silvia Fernández. Estoy acompañado de la magistrada Carmen Zuleta y de la embajadora Haifa Aizami, por cierto, debe ser prima o cercana de el vicepresidente de la República, Tarek El Aizami. Y esto desconcierta a mucha gente, ¿no? Inclusive yo mismo estoy desconcertado porque yo entiendo que el señor Michael Moreno está sancionado. Ahorita mismo no recuerdo si está en las listas de los Estados Unidos o en la de la Unión Europea, porque ustedes saben que hay varias listas. Además, dentro de cada uno de los países hay distintas listas. Unas son por violaciones a los derechos humanos, otras son por estar incursos presuntamente en tráficos de estupefacientes, otras son por, bueno, limitar derechos políticos. Por ejemplo, ahora recuerdo a la señora Tibisay Lucena, que está metida en esas listas también recientemente. O sea, hay múltiples sanciones o múltiples acusaciones dentro de esas listas. Y hay varias listas a su vez, no es una sola lista. Entonces, yo cuando veo esta foto, digo, bueno, el señor está allá, se toma la foto, lo hace con toda la alevosía del mundo, y digo, bueno, ¿y esto qué está haciendo? Y luego hay más fotografías, ¿no? De él ya no en la entrada, sino en las instalaciones del sitio donde despacha la Corte Penal Internacional, allá en La Haya, en los Países Bajos. Entonces, ya veremos, ¿no?, qué trae esto, pero me desconcierta mucho porque además me pone a pensar en la efectividad o no que puedan tener dichas sanciones y qué poder de presión real tienen unas tales sanciones en la negociación esta, ahora parcialmente abortada, que se está dando a cabo en Dominicana. Y digo parcialmente abortada porque se ha conocido el día de hoy que están suspendidas las reuniones, como suspendieron las garantías, bueno, suspendieron la reunión de República Dominicana hasta nuevo aviso. No se sabe en qué va a derivar todo aquello. Y bueno, ya la MUD sacó un comunicado diciendo que es que se va a ausentar de esas negociaciones porque, número uno, bueno, toda la información que dio Reverol sobre el caso de Oscar Pérez es incierta. Yo comentaba sobre eso el día de ayer, sin ánimos de defender a la Mesa de la Unidad, que es lo menos que yo hago y lo menos que yo quiero en este programa, pero resaltando lo que yo creo que es verdad. O sea, ¿qué información va a tener la Mesa de la Unidad, que además se ha mostrado tan precaria a veces para recoger, procesar y transmitir información de otro tipo con respecto a una información tan delicada como el paradero de un señor que estaba digamos, en un perfil de insurgencia frente al gobierno? Yo no creo que tuviera nada de eso. Y bueno, número dos, que si esa información hubiese sido divulgada, bueno, habrían sido testigos de esa divulgación los cancilleres y los demás acompañantes que están allí, y allí no hubo nada.
Entonces, eso queda para mí como cizaña, ¿no? Pero en medio de lo que es ya una cosa, un espectáculo bien triste, ¿no? De lo que ha sido todo este asunto de Dominicana. Que la gente lamentablemente ya espera que los que todavía medio creen en eso, y creen porque, bueno, tienen que creer, porque tienen que buscar algo en que creer, todavía esperan alguna resulta, alguna conclusión, alguna cosa definitiva y no se da nada. Bueno, también eso es difícil, ¿no? Los procesos de negociación son a pulso, son difíciles, pero que no haya nada después de más de 3 meses es complicado. Bueno, y entonces te dirán algunos, bueno, y hay negociaciones que duraron 5 años. Bueno, yo no sé si estamos para una negociación de 5 años. En todo caso, yo quiero ratificar lo que yo decía el día de ayer. Es evidente que al gobierno le importa poco ya lo que se diga, ¿no? Afuera. Ya parece que es materia o agua pasada, si es que había alguna preocupación del gobierno sobre cómo le calificaban afuera. O sea, ya el tema de si viola o no viola derechos humanos ya creo que le da igual. Ya el tema de si respeta o no respeta garantías electorales para condiciones mínimas en una venidera elección presidencial le da igual. Y creo que todo esto que hemos visto los últimos días ratifica todo aquello. O sea, no, yo siento que en estos momentos Venezuela está como congelada en el tiempo. Lamentablemente. Nosotros estamos como esos barcos que los tiran a la mar y entonces allí quedan. Algunos quedan, bueno, a la deriva. Y yo siento que así estamos. O sea, yo no veo nada claro. Cuando me preguntan en estos momentos, ¿cómo ves tú esto? Yo lo veo a la deriva, totalmente. Totalmente. Yo no veo nada claro. Es más, a tal punto que ni siquiera me atrevo a calificar de que no, es que el gobierno la ganó toda y tiene todo controlado. No, ni siquiera es eso. Es que veo esto a la deriva, definitivamente. O sea, veo esto a la deriva y, bueno, por mecanismos de fuerza, por mecanismos de ping-pong, digámoslo así, de retruque, sí, el gobierno evidentemente ha logrado anotarse algunos puntos. Pero que me digan, no, que esto está totalmente controlado, tampoco. Tampoco, porque creo que la crisis es de proporciones tan gigantescas que es hasta difícil hacer predicciones sobre el nivel de control que pueda tener el gobierno a propósito de cualquier escenario de conflictividad. Entonces, yo lamentablemente veo esto estacionado y lo digo además con preocupación porque si viniesen unas elecciones presidenciales, no sé cuál es la agenda que se ha adelantado del lado de la oposición. Yo la semana pasada creo que mencionaba el tema de las primarias presidenciales, que más allá de coger un candidato hay que volver, y esto es difícil para mucha gente, pero hay que volver a entusiasmar a la gente y a que la gente piense de que una elección sirve para algo. Yo creo que la gente actualmente no piensa que las elecciones sirven para algo. Eso también lo creo. La gente está absolutamente desconectada de todo esto y con justísima razón. Aquí no hay que tirarle piedras a nadie, no hay que decir que la culpa es de este o de aquel, porque lo que pasó con las elecciones o las tales elecciones regionales y luego el fiasco de las elecciones de alcaldes, bueno, eso generó un impacto en la gente que yo creo que aún no ha sido subsanado. Entonces, lamentablemente yo veo eso así. Ahora, ¿cómo eso se recompone? Bueno, eso es muy difícil. Yo no me atrevo a señalar una ruta. Pero creo que tiene que salir gente con autoridad moral, ¿no? Para decir, mire, yo estoy aquí, yo pongo la cara, hemos cometido estos desaciertos y vamos a actuar en consecuencia. Y tenemos que seguir dando la pelea. Pero que no sea uno de esos mensajes al vacío, ¿no? De una oposición que, si bien en el pasado hacía esto, lo hacía porque realmente era minoría. Ya la oposición, no digo la oposición, porque aquí no se trata de ver quién es partidario de la mesa de unidad o quién no lo es, sino ya quien adversa a este gobierno es mayoría. Entonces, quien quiera o pretenda capitalizar esa mayoría de descontentos, bueno, tiene que actuar como tal, como mayoría. Entonces no puede ser esa cosa de siempre, de no, vamos a volver porque ahora sí. Bueno, y la gente te dirá, muchos te dirán, con justísima razón también, bueno, ¿y ese ahora sí para cuándo? Hemos ido y hemos ido y hemos ido y se nos ha exigido y salimos y marchamos y votamos y validamos y firmamos. Ahora está en ciernes otro proceso y que para validar partidos políticos. Entonces, yo entiendo que Acción Democrática iba a ir a eso. No entiendo si ahora que se retiraron del diálogo, porque uno de los que anuncia la retirada del diálogo es justamente Henry Ramos Alup, bueno, ¿van a validar o no van a validar eso ante el CNE? Porque si tienen suspendida la participación ellos en el diálogo, yo me imagino que van a suspender la recolección esa de firmas también para validarse ante el CNE. Porque una cosa es una cosa y la otra también. Entonces, o es que vamos a seguir en inconsistencias. No sé, es muy complejo. Es muy complejo, pero siento que hacer lo mismo siempre y que salgan las mismas personas siempre también hace más complejo el proceso y que lo hace menos creíble, ¿no?
Pero ese es un poco el resumen que puedo yo sacar de esto a esta altura. En medio de la gran opacidad que hay también sobre todo lo que ha ocurrido en Dominicana, realmente no hay ninguna información de qué es lo que ha cedido el gobierno a esta altura, ni qué es lo que ha cedido la oposición. Todos son elucubraciones. Pero lo que sí me llama la atención es que creo que el tercer punto de ese comunicado que publica la MUD del día de hoy sobre el porqué de levantarse de la negociación en Dominicana, dice o asoma la idea de que no se ha avanzado nada o que no se ha desatado, como ellos llaman, el nudo sobre el tema electoral e institucional. Entonces no se ha hecho nada. Porque lo que realmente importa allí, y lo voy a decir de verdad, esto lo estoy diciendo de hace 2 días, sino desde que comenzó esto, es que haya garantías mínimas, cuando menos, para que se dé la elección esta presidencial, fulana elección presidencial. Entonces, si eso no se ha avanzado, no se ha desatado, en realidad no hay nada. Porque ¿qué es lo otro? ¿Qué es lo que puede presumir uno? Bueno, se ha avanzado sobre que le van a dar ayuda humanitaria desde el exterior a Venezuela. Bueno, ¿y eso cómo beneficia a la oposición? Sí, eso tiene un fin muy noble para el gobierno, para el pueblo, ¿no? Digamos, la gente está pasándola muy mal y todo lo demás. Pero eso políticamente no tiene ninguna traducción positiva hacia la oposición. Entonces, ¿cuál es la ganancia allí? ¿A dónde la rienda? Entonces, no hay información, pero la información que uno puede prever por lo que mismo comunica la Mesa de la Unidad en este comunicado hoy, valga la redundancia, bueno, es que no se han dado nada en lo que realmente importa, en lo sustantivo de la materia, que es que den las garantías. No hay nada en eso. Y eso atiende un poco a lo que ya he venido diciendo, que es que no piensa el gobierno ceder. Ni le da igual. Vamos a ir a la pausa y ya venimos con más de Y Así Nos Va, Voces de la Democracia, hoy jueves. Vamos y venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Son las 4:18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Il Sapore de la Nonna se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el Gordon Blue acompañado con pasta al filetto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas con sus deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. En Chacao y diagonal al estacionamiento del Sambil está el centro de compras Merpo Este. Y en la planta baja, local 153, está Lenel Shot. Allí consigues ropa casual para damas y mucho más. Pero eso sí, los precios te sorprenderán. Acércate y compruébalo y síguelos en su cuenta de Instagram, @Lenel Shot. Lenel Shot es moda y algo más. Es moda y algo más. En la ONG Regala una Sonrisa somos Más Acción. Atención a personas en situación de calle, banco de ropa, campaña con Sonrízate, yoga de la risa. Y para tu empresa te invitamos a vivir la experiencia risística para generar un entorno de felicidad. Contáctanos www.regalunjajaja.com o @regalunjajaja. ONG Regala una Sonrisa. Más acción, menos discurso. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, actos valientes y grandiosos, victorias y derrotas, ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela, la política y sus actores, en primera fila. Voces de la Democracia. Hay un grupo de venezolanos
que en la historia contemporánea de nuestro país han sido de alguna manera satanizados. Se despotricó de ellos por mucho tiempo. Y me refiero a ese grupo de jóvenes en aquel entonces muy preparados, estudiados a veces con las becas, aquellas de los famosos programas de becas del Gran Mariscal de Ayacucho, formados afuera de nuestro país, en universidades de primer nivel en todo el mundo, que acompañaron el gobierno de Carlos Andrés Pérez, su segundo gobierno, y que implementaron todo parcialmente, ¿no? Porque recordemos que aquel fue un gobierno truncado y bien truncado, pero parcialmente una serie de reformas en el Estado venezolano, en la economía, sobre todo, en una gran cantidad de áreas referentes al manejo del Estado venezolano. Ese grupo de venezolanos, encabezados por Miguel Rodríguez, por Herbert Torres, por Moisés Naim, por el profesor ahora Ricardo Hoffman, y una gran cantidad, ¿no? Un etcétera muy largo de hombres y mujeres, fueron catalogados en aquel momento como los IESA Boys. Eran muchachos que habían salido de la escuela de negocios del IESA acá y bueno, habían terminado estudiando también afuera de Venezuela. Y se dice, y se les catalogó en aquel momento, que eran esa generación de yuppies o de neoliberales que acabaron y terminaron de acabar con el país. Pero poco se ha hecho desde ese lado como para tratar de defender, ¿no?, qué es lo que hizo esa generación. Hay un audio que recientemente ha estado circulando en redes sociales de la voz del propio Miguel Rodríguez, jefe de Cordiplan de Carlos Andrés Pérez. Miguel Rodríguez parece que se comunicó con un amigo y le envió una especie de respuesta muy airada sobre su gestión en aquel momento cuando estaba el gobierno de Pérez y en lo que se había terminado convirtiendo Venezuela con el proceso que truncó todas esas reformas de principios de los 90. Vamos a ver qué decía Miguel Rodríguez en aquel momento. Te voy a repetir algo que ya tú sabes hasta la saciedad. Yo introduje todas las leyes en el Congreso de Venezuela para la modernización de la economía de ese país. Empujamos el programa petrolero, que fue el único gobierno de la época de Pérez Jiménez que en 2 años aumentó 700.000 barriles la producción de petróleo. Yo renegocié a precios actuales más de 60 billones de dólares de deuda externa de Venezuela. En la renegociación más exitosa de toda la historia de América Latina. Yo reduje el servicio de la deuda de lo que pagaba Lucinchi durante los 5 años de gobierno a la 4ª parte con el Plan Brady. Levantamos todos los recursos del Fondo Monetario, el programa más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, más grande que los de Brasil y de la India, lo negocié yo, sobre la base de mi programa económico. Porque yo conocía muy bien a Michel Candezú, a Ted Besa y a todos los burócratas del Fondo Monetario Internacional que apoyaron tremendamente. Introduje la creación del Fondo de Estabilización Macroeconómica, el Fondo Soberano de Venezuela, al Congreso en 1991. Noruega lo aprobó, lo introdujo en el Congreso y lo aprobó en 1996. El primero que propuso ese Fondo de Estabilización soberano, sistemático en el mundo fui yo y el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Noruega tiene hoy un trillón de dólares en ese fondo. Venezuela tendría cientos de billones de dólares en ese fondo. Venezuela sería ya un país totalmente desarrollado si se hubieran humildemente aprobado, si hubiéramos tenido algo en el cerebro del sector político venezolano. Hoy en día estamos mucho peor. Y quería decirte lo siguiente, todo eso lo hice yo con mi sueldo de $750 mensuales, que era lo que yo ganaba como ministro, y no tenía ni con qué pagarle el colegio a mis hijos. Gracias a Dios, las madres de mis 3 hijos eran profesionales y podían pagarle el colegio. Y yo fui incapaz de tocar un centavo del tesoro de la República de Venezuela. El doctor Pedro Tinoco me decía, mire, doctor Rodríguez, a usted Venezuela le debe por lo menos $500 millones en fin por lo que usted ha hecho por el país. Yo fui incapaz de tomar un centavo de la República de Venezuela. ¿Ok? Para después ver esta porquería en la que ha caído el país. Hubiéramos tenido el país
más extraordinario, desarrollado, pujante, totalmente democrático. Es muy difícil hablar en primera persona, ¿no? Pero a veces a uno frente a la historia no le toca más que defenderse a uno mismo. Y yo creo que este es un poco el ánimo de esta locución, de esta nota de voz, por decirlo en términos modernos, como habla uno ya con los celulares y todo lo demás, que envía Miguel Rodríguez a un amigo. Está hablando de su gestión. Y hay varias cosas allí, ¿no? Número uno. Primero, la confesión de cuánto ganaba un ministro en aquel entonces. Y dice $750. Y uno oye eso y uno dice, qué rialero, ¿no? Pero claro, ¿cuánto era eso en dólares a principios de los 90, a finales de los 80? Y sobre todo, ¿cuánto eso era respecto de lo que se podía robar estando en la administración pública? A Miguelito Rodríguez siempre le acusaron, y incluso le pusieron un mote, no es que le acusaron, le pusieron un mote, porque fue el que se echó al hombro, literalmente, más allá de Pérez, el programa económico de ajustes. Y le pusieron aquel mote de paquetico por el paquete económico que aprobó, puso en vigencia Pérez, y que lo aprobó, porque ponerlo en vigencia es otra cosa, y sobre eso hay cuestionamientos en la historia también. Unas reformas que, si usted se pone a ver, bueno, de implementadas, poco. No dio tiempo, no dio espacio, no dio cabida al país para aquello. Pero está eso, ¿no? De la probidad administrativa. Hay que preguntarse cuánto devenga un ministro al día de hoy. Y yo podría echar cuentos aquí, me quedaría toda la tarde, me comería todo el programa con ese cuento. Pero está eso y está lo otro. Está un tema como es el petrolero, que es el nudo gordiano de la economía venezolana. Y está, frente al tema petrolero, el tema de los fondos de estabilización macroeconómica. La gran fortaleza de los países petroleros del mundo actualmente es que poseen un fondo de estabilización macroeconómica. Estos fondos que llaman fondos soberanos. Si usted revisa Arabia Saudita, usted revisa Noruega, famosos países por la cantidad de petróleo que exportan y los ingresos que tienen por concepto de renta petrolera, usted verá que en ninguno de ellos la gente anda mendigando sopa en la calle, ni la gente anda buscando por los rincones a ver qué escarba entre la basura. Y es que usted revisa la cantidad de dinero que ha ahorrado esa gente desde hace rato en esos fondos soberanos y verá que es un dineral. Miguel Rodríguez dice, yo fui el primero que propuso la creación de un fondo de estabilización macroeconómica antes que lo hiciera Noruega. ¿Qué pasó con el fondo de estabilización macroeconómica venezolano? ¿Dónde se fueron esos reales? ¿Estaríamos nosotros en estos aprietos si aquello se hubiese respetado? Y está otra pregunta. ¿Qué hubiese sido de Venezuela si esa política que menciona colateralmente Rodríguez también, vinculada a el aumento de la exportación, es decir, incrementar la producción de petróleo en nuestro país, que eso entiendo era uno de los nortes y una de las metas de la Agenda Venezuela, ¿no? Y de todo el programa que se iba a hacer con PDVSA ya en el gobierno del doctor Caldera. Si aquello no se hubiese truncado, Venezuela estaría produciendo, y creo que en algún momento se habló en documentos de 4 o 5 millones de barriles. Y hoy estamos por debajo de 2 millones de barriles, al punto que Rafael Ramírez, que dirigió PDVSA por más de 10 años, se queja y dice, ay, qué desastre lo que convirtieron nuestra industria modelo. Bueno, no sé, yo creo que eres corresponsable, Rafael. Pero ese es otro asunto. Y el punto final es, ¿qué hubiese sido en términos definitivos de Venezuela si nuestra economía hubiese sido reformada de cabo a rabo, como parece que le tocaba ser reformada? Como parece que le toca ser reformada. Unas reformas que parece que un sector de la sociedad no lo comprendió, pero más grave aún, un sector empresarial de este país no lo comprendió. Y que era necesario. Y que es muy básico. Que es que la gente tiene que producir. Que es que la gente tiene que trabajar. Pero por supuesto, es que esa producción y ese trabajo tienen que tener una compensación en el salario. La gente no puede estar ganando salarios de hambre. La gente no puede estar viviendo con 4 lochas. Eso tiene que ser así. Es así en todos los países del mundo. No me cansaré de decirlo. No somos especiales los venezolanos. Ni para lo bueno ni para lo malo. No porque nacimos acá estamos bendecidos con el petróleo. Pero no porque nacimos en esta tierra tampoco estamos malditos por el petróleo. Ni somos menos que los demás. No somos menos que los alemanes, ni somos menos que los habitantes y los ciudadanos de Europa del Norte. No somos menos que nadie. No somos menos que los japoneses. Somos seres humanos. 2 brazos,
dos piernas. Algunos pensamos un poquito más allá, otros pensamos un poquito más acá, pero somos seres humanos. Entonces yo creo que los arreglos institucionales, la ley y la forma en la que usted moldea al Estado dicen mucho de un país. A nosotros se nos quedó esa asignatura pendiente, lamentablemente, desde hace un buen rato. Vamos a ir a la pausa y venimos ya con la participación de ustedes a través del 4829750 y a través del sistema Dilo. Por supuesto, a través de nuestra cuenta de Twitter, @RCR750. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Si buscas bienestar, deshacerte del dolor y fortalecer tu musculatura de forma correcta, ven a Global Therap, donde nuestros fisioterapeutas desarrollarán para ti el tratamiento más efectivo para tu pronta recuperación. Fíjate bien, porque Global Therap es solo uno. Teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Ciudadano, conoce tus derechos. El hambre opaca el intelecto, disminuye la productividad e impide a sociedades enteras desarrollar su potencial. Los alimentos son un derecho humano fundamental. Haz valer tus derechos, les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Los domingos, de 6 a 8 de la noche, conéctate a Zona Fútbol. Lo más importante del deporte, más emocionante del globo terráqueo. Un espacio de análisis, entrevistas, noticias y amenidades. Zona Fútbol, para que estés al día con todo lo que acontece en el fascinante mundo del balompié. Zona Fútbol, domingos a las 6 de la tarde, por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Un mensaje de Alberto Galvis que dice lo siguiente a través de Twitter, @RCR750. El cáncer de Venezuela es PDVSA y sus industrias estatales. La única solución es mercados descentralizados. La pregunta puede ser, ¿necesitamos que el Estado controle las industrias? ¿No es mejor que los mercados los manejen los venezolanos del sector privado? Qué bueno esto, además que hago una fe de rata sobre el corte anterior. Me quería referir a la apertura petrolera y dije la agenda Venezuela. La apertura petrolera, que esta política que parcialmente iba a ir privatizando algunos sectores y algunas actividades de PDVSA, ¿no? Y dando cabida, por supuesto, a la entrada de capitales privados. Yo voy a introducir un planteamiento provocador antes de dejar el audio. Ya tenemos la cápsula de Daniel Lara del día de hoy. Pero este planteamiento tiene que ver con una pregunta que tienen que formularse todos los venezolanos en algún momento determinado, y más después de lo que tiene que ocurrir, que tiene que ocurrir un cambio político en este país. Y es, ¿qué va a pasar con el manejo de la industria petrolera en Venezuela? Y eso lo voy a decir taxativamente. ¿Qué va a pasar en términos de su manejo como industria, que va a seguir siendo estatal o va a dar campo a la privatización total o parcial de su manejo? Yo me voy a hacer la pregunta siguiente y se las voy a dejar allí. ¿Es inválido que un venezolano que tenga algún dinero
y quiere invertir en una empresa, y que en este caso puede ser PDVSA, no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Y estoy hablando de la privatización de PDVSA. Estoy hablando de abrir PDVSA. ¿Por qué tenemos que ver el tema de la privatización de PDVSA como un sacrificio de nuestra soberanía? ¿Es que acaso PDVSA, para dar apertura a capitales privados, solo estos capitales tienen que ser o ser traídos del exterior, de transnacionales y todo lo demás? ¿Por qué PDVSA no puede cotizar en la bolsa? No sé, yo no soy especialista en temas financieros, ¿no? Ni en temas bursátiles, ni mucho menos. Quizás estoy diciendo una cosa que no viene al caso, pero creo que es algo que me asalta en el sentido común. ¿Cuál es el prurito con la privatización de PDVSA? Está devastada en muchas de sus... Bueno, en muchas no, en la mayoría de sus áreas. Además que le sacaron las áreas de competencia naturales que tenía, que era extracción, refinación, exportación, comercialización, todo esto. No, ahora PDVSA se dedica a financiar misiones. Y entonces, ¿dónde está la apertura de esa PDVSA que supuestamente es de todos los venezolanos? ¿Y por qué un venezolano no puede poner un centavo dentro de la estructura de PDVSA y apostarle a la industria, invertir dentro de la industria? Y eso es privatización. Para los venezolanos, el problema no es, estimados amigos, la nacionalización de PDVSA, el problema es la estatización de PDVSA. Si usted revisa el correlato político de la decisión político-económica de estatizar PDVSA, ahí verá que empezaron los grandes males de Venezuela. Y lo digo como persona venida de Acción Democrática, con respeto por la figura de Carlos Andrés Pérez y todo lo demás. Pero los grandes males de este país arrancaron allí. A mediados de los 70 con la nacionalización, pero que no la nacionalización, porque ese no es el problema. Usted puede nacionalizar la industria y dejarla a la participación de los privados nacionales, pero no, el Estado la capturó para sí completamente. Y entonces vivimos en la tragedia de unas clases políticas que se pelean unas entre otras a ver quién captura a PDVSA como caja de los machetes o como botín de guerra, para con ese botín de guerra hacer y deshacer como le venga en gana. Y esa es la tragedia de Venezuela. Esa es la tragedia de Venezuela contemporánea. Entonces yo dejo esa pregunta. ¿Tenemos que dar el paso a pensar en la privatización de PDVSA o no? De los nacionales. Bueno, ya después veremos, sí, quizás hasta la inversión privada extranjera, ¿por qué no? ¿Cuál es el prurito? 100 años de historia petrolera de este país y todavía vamos a vivir atados al mito de que el petróleo y su soberanía y todo lo demás. Ya México dio ese paso. México tiene 3 años en ese tema, 3 o 4 años. La última vez que fui a México estaba en esa discusión de la reforma energética. Entonces todos los países están abandonando esta retórica y nosotros todavía en esto. Bueno, por supuesto, por el gobiernito que tenemos, ¿no? Pero ya en un cambio de político, un cambio de gobierno, esto hay que plantearlo de lleno. No podemos seguir con esos atavismos mentales. Vamos con la cápsula de Daniel el día de hoy. Con Ciudadanos, y así nos va. Bienvenidos a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Y por supuesto, desde acá, desde la ciudad de Leipzig, en Alemania, les envío mi saludo cordial, afectuoso como siempre. Y les hago además llegar en este jueves, en esta tarde de jueves, este comentario puntual que quería hacer en esta fría tarde, ya noche, acá en Sajonia, donde, bueno, me tocó ver unos vientos huracanados bien interesantes y bien potentes la tarde de hoy. Como huracanados son los vientos que se desatan, por supuesto, en la política venezolana de vez en cuando. Y yo quería referirme a un evento en particular. Hace pocos minutos se conoció unas palabras de Juan Pablo Guanipa en una rueda de prensa que dio, donde no sé si está hablando por sí mismo a nombre de un gallo tapado o cómo es la cosa. Pero el señor Juan Pablo Guanipa, quien como todos recordamos es dirigente de Primero Justicia, diputado electo por el estado Zulia y quien ganó las elecciones a la gobernación del Zulia y le fue desconocido su triunfo por negarse a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, el señor Juan Pablo Guanipa ha dicho que, abro comillas, la oposición debe escoger ya a la brevedad un candidato presidencial o un líder de la resistencia, cierro comillas. El planteamiento que hace el señor Juan Pablo Guanipa, yo no sé si es que él se está lanzando a la presidencia, cosa que sería bastante lógica tomando en cuenta
cómo ha tomado el control la familia Guanipa del aparato de Primera Justicia un tiempo para acá. Y todo lo que ha sido el proyecto de poder de Tomás Guanipa y Juan Pablo Guanipa. Pero más allá de eso, por supuesto que cualquier aspiración es legítima. Pero cuando se dice el lunes que estamos en tiranía y el martes se dice tenemos que escoger un candidato presidencial, uno lo único que puede preguntarse es ¿de qué elecciones está hablando Juan Pablo Guanipa? ¿Para qué país? ¿De qué está hablando el señor Juan Pablo Guanipa? Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay otro planteamiento interesante, que el señor Juan Pablo Guanipa, por primera vez, un personero de Primera Justicia, osa poner en su boca la palabra resistencia. Y eso debería notarse como un hito en la política nacional. Resulta ser que el señor Juan Pablo Guanipa asume y habló por Primera Justicia que un candidato presidencial es una cosa y un líder de la resistencia es otra. Por lo menos eso fue lo que yo le entendí. Que escojamos un candidato presidencial o un líder de la resistencia. Y entonces la pregunta es, ¿de qué resistencia está hablando él? ¿De qué resistencia está hablando Juan Pablo Guanipa? ¿De qué resistencia está hablando Primera Justicia? ¿De la resistencia que hizo Julio Borges durante un año manguareando en la Asamblea Nacional? ¿De la resistencia que han hecho los diputados de Primera Justicia y de los demás partidos, llevando a la presidencia de la Asamblea Nacional, no solamente sacando a un desgastado Julio Borges, sino dejándole en la presidencia a un hombre como Omar Barbosa, que de verdad sus actuaciones públicas antes de asumir el cargo dejan mucho que desear para la lucha genuina que se tiene que dar contra un régimen como este? O sea, eso para ellos es resistencia, eso en primer lugar. En segundo lugar, la palabra resistencia parece ser que aquí se ha prostituido. Aquí cualquiera habla de resistencia, ahora aquí cualquiera es resistencia. Aquí hay un personaje que si quiere llamarse resistencia, crea una cuenta de Twitter, se dice resistencia, pone la bandera de Venezuela al revés, pone una foto de Oscar Pérez, pone un llamado de Raúl Baduel y sale y dice que es resistencia. Eso es lo que hacen normalmente algunos personajes. Bueno, el señor Juan Pablo Guanipa hoy ha decidido poner en su boca la palabra resistencia. Ahora hay que escoger un líder de la resistencia, es decir, que la mesa de la unidad quiere ir a la conquista, por razones de marketing, del tema de la resistencia, para desde allí, no sé, me imagino, relanzar a esa falsa oposición, que como ya no le sirve la palabra oposición, ahora quiere hablar de la palabra resistencia. Me parece una burla, me parece una falta de respeto, además, mezclar el tema electoralista con el tema de una resistencia. Y entonces aquí quiero señalar el asunto, porque yo he hecho ciertas críticas a la gente que habla del tema de la resistencia y que dice yo soy la resistencia, o que dice fulano de tal es la resistencia, o que dice nosotros los aquí presentes, nosotros la resistencia, hablando a nombre de una supuesta resistencia. Lo primero que requiere una resistencia es organización, y lo último que requiere es que mientras se esté organizando salga un bocón a decir nosotros somos la resistencia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los movimientos de resistencia contra la tiranía que se han dado en todas partes del mundo siempre han tenido un liderazgo cerrado, serio, organizado y tenaz. Por ejemplo, el movimiento de la resistencia francesa contra los nazis que encabezó Charles de Gaulle. Por ejemplo, el movimiento de la resistencia antifascista que encabezó el mariscal Tito en Yugoslavia y que mantuvo a Yugoslavia unida, lamentablemente con el comunismo, pero mantuvo a Yugoslavia unida, y a la muerte de Tito se acabó Yugoslavia. Por ejemplo, el movimiento de la resistencia italiana, los famosos partisanos italianos. Esos fueron movimientos de resistencia, organizados, serios, depurados de mezquindad. Esos fueron movimientos de resistencia. Le pregunto yo a usted que me escucha, ¿ve usted a Juan Pablo Guanipa como un Charles de Gaulle en vez de nacido en Francia, nacido en Maracaibo? ¿Ve usted a Omar Barbosa como un mariscal Tito? ¿Ve usted a Henry Ramos Alud como, qué sé yo, como un Churchill, como una cosa de esa? Lamentablemente habría que decir que las comparaciones son odiosas, pero en este caso, el uso de la palabra resistencia en boca de electoralistas como Juan Pablo Guanipa, bueno,
lo que da es tristeza, lo que da es vergüenza. Y a veces, inclusive, da como un poquito de repugnancia. Habría que revisar a qué se refiere Juan Pablo Guanipa y Primero Justicia cuando hablan de resistencia. ¿Será que Primero Justicia se va a cambiar el nombre? Y ahora van a ser no Primero Justicia, sino Primero Resistencia. Cosas veremos. ¿Quién sabe en qué terminará esto? Muchísimas gracias a todos por haberme escuchado. Les esperamos mañana de nuevo. Mañana es viernes de Rocola. Mañana, por supuesto, habrá Rocola. Pero por ahora nos despedimos de ustedes. Saludos para todos. Saludos, Neomar. Saludos a toda la audiencia. Hasta mañana. Saludamos a Daniel, que está en Leipzig, Alemania, y nosotros tenemos que hacer la pausa comercial. Se nos fue el segmento, pero bueno, ya las llamadas quedarán entonces para mañana. Todo el programa para ustedes, como todos los viernes de los oyentes. Nosotros de momento hacemos la pausa comercial y rapidito estamos de vuelta nuevamente ya con el último segmento del programa del día de hoy. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Son las 4:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Neomari, ¿qué vamos a comer hoy en el Sapore de la Nona? Por ejemplo, de entrada. Pues qué más, una deliciosa ensalada César con pollo o camarones. ¿Y de plato fuerte? Un risotto con camarones, champiñón y salsa nápoles. ¿Y el postre? Que no se te olvide el postre. Pues qué más, la torta con doble chocolate. En el Sapore de la Nona nunca nos decepciona. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. En Carnes Montana Grill te ofrece punta trasera, solomo, parrilla montana, espetada, churrasco, lomito y más. Pídalas con yuca o con el acompañante de tu preferencia. Saboréalas en la Candelaria esquina Candilito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, y rapidito tenemos una llamada que había quedado pendiente. Vamos con esa llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló, buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Isabel Rodríguez, de aquí de Caracas. Señora Isabel, adelante, bienvenida. Bueno, también me llama mucho la atención, con tristeza, Radio Caracas, radio, desde que amanece a las 5:30 de la mañana, este grupito dándole la mesa de la unidad a la oposición, a excepción del programa de Pedro García Otero, Miguel Ángel Rodríguez y el profesor Urdaneta. Ustedes lo han tomado, pero aquello ha sido piedra y piedra con la oposición en la mesa de la unidad, ¿verdad? Tan peor que Globovisión. Ay, se puso brava la señora. Bueno, qué lástima. Cambia la emisora. Esa es la única solución que le puedo ofrecer. Y me ha tocado lidiar con un poco de loco, porque fíjese, aquí me dicen a través de El Dilo, Neomar, tienes razón, esto está a la deriva y en parte tú has colaborado al apostar a la pérdida de la Asamblea General. No sé cuál es la Asamblea General, será la de vecinos donde yo vivo. Y trabajas para evitar que se consolide la unidad opositora. Aida Ríos de Carrizal.
Eso me dice esta oyente a través del Dilo, ¿no? Pero a través del Twitter me he tenido que mandar la jornada de bloqueo olímpica en estos momentos 4, porque eran 4 anónimos que me decían que cuánto me pagaba la MUD para yo promocionar el voto. Porque yo decía hace 3 meses o hace 2 meses que yo no veía salida electoral en esto. ¿Y cuándo yo he cambiado esa aseveración? Lo que digo es, y si escuchan consuetudinariamente este programa, y lo he dicho desde la semana pasada, es que hay que construir condiciones para que eso se dé. Porque evidentemente no las hay. Yo nunca he cambiado mis pareceres. Yo si algo tengo en el tiempo es consistencia en lo que digo. Y tengo rato diciendo lo mismo. Tengo rato diciendo cuál es el diagnóstico que tenemos. Tengo rato diciendo cuáles son las salidas que no creo que tiene esto. Y yo creo que si usted se va al archivo de todos estos programas, bueno, puede ver. Entonces, de un lado y del otro, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que escuchan y eso yo siempre lo agradezco. Les mando saludos a todos. En parte, o en lo atinente al tema de PDVSA, que despertó pasiones también acá, saludo a Alba Medina, que es ex empleada de PDVSA, que está en Tampa, Florida, y que me dice lo siguiente: querido Neomar, yo trabajé en PDVSA y no tengo problema con la privatización de varias áreas de PDVSA. La única manera de reconstruirla es esa. Dice, abrazos desde acá. Saludamos también a Johan Ocanto López, que dice excelente programa, nos escucha desde Carora, Estado Lara. Víctor Mendoza dice, fíjese lo que dice Víctor Mendoza: votar no es sinónimo de ganar. Cuando la trampa decide de qué habla usted. Él dice que yo soy un electoralista, ¿no? Votar con Lucena es memoria corta. No le llegó la noticia de que la empresa Smartmatic confesaba de que se podía agregar 1 milloncito de votos nada más. Bueno, y yo sobre eso diserté un rato largo aquí, ¿no? Entonces, memoria corta es usted no, si es que es primera vez que nos escucha, es la que tiene usted cuando no recuerda lo que yo dije sobre eso y sobre las condiciones que no hay para una elección presidencial en este momento. Y sobre eso es que he comentado. Vamos a otros mensajes que nos llegan a través de @RCR750. Nuestros amigos de Venezuela al Punto, que me dice que las sanciones se comienzan a implementar a partir de la próxima semana. En todo caso, las de la Unión Europea. Referente a la visita de Michael Moreno a las instalaciones de la Corte Penal Internacional. Joaquín Lombardi me dice, Neomar, creo que mientras exista un supuesto pueblo opositor dispuesto y esperando todo para saquear supermercados vía la SUNDE, poco se puede esperar a lograr. También por acá, a través del sistema Dilo. ¿Quién es el yoísta que habla en ese audio? Es un hecho que no supo trabajar en equipo y con razón fracasó, dice Víctor Soto de Carrizal. Bueno, el audio era del ex jefe de Cordiplan, Miguel Rodríguez, fue presidente del Banco Central también, creo, cuando el gobierno de Pérez. Qué desgracia, Dios mío. Ahora hasta los pensionados van a tener que estar como los piedreros buscando fortunas en el río Guaire y los profesionales comiéndose un cable, dice el viejo de La Vega. Saludamos a nuestro amigo que siempre nos escucha, Ramón Martínez, que dice, queremos que las elecciones sean manuales y que cambien hasta el perro, no son confiables. Dilo, Neomar, te recomiendo leer los artículos de opinión de Javier Antonio Viva Santana, es el mejorcito de los articulistas de Aporrea, Guillermo de la Avenida Urdaneta. Bueno, yo poco reviso Aporrea, pero sí, eventualmente lo he revisado. También solicitan el siguiente medicamento: clonazepam de 2 miligramos, teléfono de contacto 0412-801-1664, 0412-801-1664. Y dicho esto, creo que nos toca despedirnos por el día de hoy, porque se acabó la hora. Viene María Alejandra Trujillo con conexión 750. Nosotros nos escucharemos el día de mañana. Pueden llamar desde los primeros minutos, porque mañana es viernes de los oyentes. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así